estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la actividad 4, que vamos a ver la variación de los tipos de bolsillos. Los tipos de bolsillos desde los años que han ido transcurriendo, se han ido implementando mejor los bolsillos, que son pequeñas bolsas que se implementa en una prenda de vestir, ya sea una blusa, una falda, un pantalón. En este caso, como estamos dentro de lo que es el trazo de pantalón, vamos a trabajar con el bolsillo clásico que lleva en la parte delantera del pantalón, y el bolsillo ojal o militar, que lo vamos a poner en la parte posterior. Vamos a necesitar pues nuestra cartulina, papel de otro color, tijeras, la cinta métrica, ¿no?, para realizar los trazos y las medidas. Una vez que hemos calcado en otro papel la parte delantera del pantalón, vamos a considerar el lugar donde vamos a armar el bolsillo. Vamos a medir 4 centímetros y le vamos a dar un largo de abertura del bolsillo de 16 centímetros. 16 centímetros, y vamos a hacer donde hemos medido los 16 centímetros, hacemos un corte, y luego a ese nivel vamos a doblar así en una forma oblicua. Para el bolsillo, lo que vamos a hacer es preparar una medida determinada para la bolsa del bolsillo, ¿no? Y para eso nos vamos a guiar sobre vamos a ubicar acá. Supongamos esto es el patrón del molde, vamos a ubicar acá. Vamos a ubicar acá, ¿no? En algunos trazos lo ubicamos ahí y se lo dobla, ¿ya? Entonces le hacemos también un piquete ahí para que salga esto, y acá sobre esto nomás le trabajamos, ¿no? Le pasamos la costura y ya está, y esto queda como un forrito, como una pieza adicional adentro del bolsillo, y le pasamos la máquina por este lado. Entonces esta bolsa va a medir pues un ancho de 32 centímetros de ancho por un largo de 36. Ya vamos a verificar. Tiene un largo de 30, disculpen, tiene 30 y un ancho de 32. Ya, en total esto mide 32 centímetros y este mide 30. El largo de 30. Entonces, otra forma es que se recorta. Vamos a recortar este que hemos hecho el doblez. Vamos a recortarlo y vamos a condicionar ahí. Acá también recortamos. ¿Ya? Vamos a recortar. Vamos a recortar para que no sea mucho bulto, pues, ¿no? Y vamos a poner ahí con la bolsa del bolsillo. Ahí. Y para poder coser esta parte del bolsillo, lo que tenemos que hacer es, vamos a preparar un avío o una tela interna, y le vamos a ubicar acá encima, ¿no? Para coserlo, lo vamos a coser ahí. Ahí va a ir este avío en la parte interna, ¿no? Y ahí se va a formar como una pestañita cuando nosotros ya armamos el bolsillo. En esta otra parte de la bolsa del bolsillo vamos a cortar un avío interno, un avío que va a medir 10 centímetros de ancho
por 20 de largo, ¿no? Esta formita le damos redondeadito para que no sea 10 por 10, le redondeamos con la regla de cadera. Y esto lo vamos a ubicar en esta parte del bolsillo. Ya ubicamos acá. Y en el momento ya que ya tenemos todo preparadito, ya está pegado esto, también lo cosemos acá, ¿no? Bien, a esto lo remallamos, ¿no? O le hacemos un pequeño doblez de medio centímetro y pasamos la máquina, ¿ya? Entonces, cuando ya armamos nuestro bolsillo, nos debe quedar de esta manera. Miren, nos debe quedar nuestro bolsillo así. Así, de esta forma. Entonces, cuando ya cosemos con la parte posterior, de hecho que la costura va a venir acá 1 centímetro, vamos a considerar, ya. Entonces el bolsillo nos va a quedar así, ¿ve? ¿No? Esta vista o este avío tiene que ser del mismo material que está el trazo delantero, ¿ya? Es fácil de armar, ¿ya? Y esta es la manera de cómo vamos a colocar nuestra bolsa para el bolsillo. Podemos ubicar acá. Este tiene que quedarnos parejo, ¿ya? No tiene que quedarnos torcido, sino también nuestro bolsillo va a salir algo algo deforme, ¿ya? Entonces ahí vamos a voltear nuestro bolsillo en la parte que corresponde. Entonces esto es en el trazo del bolsillo clásico en el patrón delantero. En el patrón de la espalda lo que vamos a hacer es, primero también vamos a sacar una copia del patrón de la espalda, ¿no? Donde vamos a dibujar lo que es pues la pinza. En la parte de la pinza, cuando ya vamos a armar nuestro bolsillo, lo que tenemos que hacer es calcar el tamaño del bolsillo por la parte de la cara del pantalón, del trazo posterior. Vamos a calcar el bolsillo en la cara del pantalón. Y luego vamos a tener que armar la pinza. La pincita debe terminar bien en una puntita. En una puntita que al momento de armar vamos a tener pues la pincita ahí, que se forme bonito y no forme una bolsa acá, ya. Como esto es papel, es algo rígido, entonces no nos da la forma que deseamos, pero en la tela ya se acomoda cuando hacemos la pinza. Luego, una vez que tenemos ya las medidas de la línea del bolsillo, vamos a trazar unos avíos. Los avíos que van a medir 16 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo, ¿no? 6 centímetros y 16 centímetros acá. Y esto va a ir en la parte superior. Y el otro avío que mide 7 de largo por 16 de ancho. Tiene que medir un poco más que el bolsillo. Entonces vamos a ubicar la mitad en la mitad de la puntita o la mitad del bolsillo. Y compartimos, ¿no? Según el largo del bolsillo, 1,5 tiene que tener a cada lado para poder armar este bolsillo, que tiene que estar bien ubicado en la línea media del bolsillo para poder trazar en la, ya. Entonces está ubicado acá uno de los avíos
y lo vamos a coser de la línea media del bolsillo a medio centímetro. Por eso está pintado acá con lapicito. A medio centímetro vamos a pasar la costura. A medio centímetro hasta donde es la línea de la longitud del bolsillo, ¿ya? Entonces, una vez que esto está bien ubicadito, vamos a pasar a colocar el otro avío también en la parte media donde va la pinza y que coincide el mismo largo, y también vamos a coserle a medio centímetro. Al final, este ojal del bolsillo debe medir 1 centímetro de ancho. Ya, entonces ahí vamos a fijar este otro avío para luego proceder ya está ubicadito ahí. Ahora la bolsa, el bolsillo, la bolsa que va a armar el bolsillo, vamos a medir en papel doblado, ¿no? Vamos a medir un largo de 23 por un ancho de 18, ¿ya? 18 tiene por 23, pero cortamos en tela doblada. Una vez que está ya nuestra bolsa, lo que hacemos es dividir en la mitad esta tela que va a armar la bolsa del bolsillo. También le ubicamos en la parte media de la pinza. En la parte media tiene que ir para compartir partes iguales. Ya vamos a ponerlo ahí, y para que no se mueva vamos a ponerle su alfileres. Entonces, cuando vamos a coser a máquina ya los avíos en nuestro bolsillo, en la bolsa del bolsillo, tenemos que coger con la bolsa o con la tela posterior. Ahí vamos a sujetar, ¿ya? Entonces, por donde están los alfileres, por ahí va a haber una costura de un ancho de centímetro, ¿ya? Entonces, a esta altura vamos a tener un ojito del bolsillo que va a tener un ancho de 1 centímetro. Y por acá le vamos a pasar la máquina hasta donde es la longitud del bolsillo. Ya está hasta acá. Hasta ahí nomás yo debo de coser, no más, con su puntada de atraque en ambos. Eso nos va a servir para que cuando ya está bien ubicado acá los avíos que van a armar el bolsillo, nosotros vamos a proceder a cortar, ¿no? Vamos a cortar acá. Cuando ya está cosido nuestros avíos, vamos a doblar acá, y por donde está la línea marcada del bolsillo vamos a abrir. Abrimos ahí y llegamos hasta donde está la altura de 1 centímetro. Hasta ahí abrimos en ambas partes. Vamos a abrir. Ya estamos haciendo la demostración hasta donde vamos a cortar. Hasta ahí vamos a cortar. Luego vamos a armar esta esquinita. Miren acá como un triangulito. Para eso tenemos que abrir el avío que hemos cosido, y de ese extremo le voy a llevar a la puntita sin pasar de donde he cosido. ¿Ya? Entonces, sin pasar de donde hemos cosido. Así. En ambos extremos vamos a hacer esa parte. ¿Ya? Entonces, para formar el triangulito tenemos que abrir acá y cortar en triángulo.
el mismo extremito hasta donde hemos cosido, no más allá ni menos. ¿Para qué? Para poder abrir para poder voltear estos avíos acá a este otro lado. Ya a este lado tiene que venir, tenemos que hacer pasar. Bueno, hemos llegado hasta donde vamos a hacer el armado del bolsillo clásico de la parte posterior del pantalón. Ya están con sus dos avíos ahí, la forma que les vamos a pegar, y también lo vamos a abrir. Ya está ya abierto y se va a armar bonito porque cuando se haya cosido en la tela. Y nuestro pantalón acá, miren, ya tenemos la abertura. Luego estas esquinitas que quedan acá los vamos a asegurar con una costura. Ahí se asegura los extremos que hemos cortado. Y en el extremo distal del bolsillo, ahí tenemos que ver que quede a la altura de donde está el ojo, el ojito que hemos cortado. Ya miren, que esté el avío interno a la altura de donde está la abertura. Ya, entonces ahí vamos a pegar el avío que mide 16 centímetros de ancho por 8 de largo. ¿Okay? Y eso es lo que va a armar la bolsa del bolsillo posterior en un trazo clásico, y que este estilo del trazo de bolsillos se da en los pantalones de vestir con más frecuencia, ¿no? Porque se prepara en telas de calidad, y pues un pantalón de vestir es para eventos importantes, reuniones, compromisos que puede tener la persona. Bien, llegamos a donde hemos querido formar nuestros bolsillos, y también de pasadita queremos complementar lo que es la gareta externa, ¿no? La forma que vamos a medir. La gareta externa tiene un ancho de 10 y un largo de por ejemplo, si el cierre mide 12 o 13 centímetros, tiene que ser un poco más largo que el cierre. Luego, en la mitad de 10 vamos a subir 1,5 centímetros, y luego hacemos un triángulo, y eso lo vamos a recortar. Recortamos esto y luego lo vamos a remallar, ya, para pegar en lo que es a la altura del cierre. Ya, para pegar, esto es acá al lado izquierdo, que le vamos a pegar ahí con el cierre en el lado izquierdo, y la gareta interna va a ir al lado derecho. Ya, también tiene una longitud de 13.5 por un ancho de 5.5. Para darle la formita, subimos acá 3 centímetros, y en la parte posterior también le subimos 3 centímetros. Ya, entonces acá 3 y acá también 3, y con la regla francesa o la regla de cadera le damos esta curva. Y esto va a ir pues para la otra parte del pantalón. Ya, entonces tenemos acá los avíos con los cuales pues vamos a armar nuestros bolsillos clásicos, y también los avíos para el pegado del cierre. Bien, espero que hayan comprendido. Ya reforzaremos con la práctica. Muchas gracias.